Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda como siempre su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso. Y damos gracias a Dios porque hoy tenemos a un amigo, a un compañero, a un colega, a alguien que siempre he admirado y es un compañero de trabajo, a mi querido, apreciado pastor Alfonso Moore. Él es de nacionalidad panameño, pero actualmente vive en Costa Rica. Apreciado pastor Moore, nos trasladamos hasta San José, Costa Rica. Bienvenido a este programa de Escuela Sabática, mi apreciado. Dios me lo bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí es un privilegio y un honor compartir contigo una lección más sobre este planeta que ya próximo también está por terminar, porque nos vamos con el Señor para el cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. Ese Y es un el, saludo cordial a toda la hermandad que nos ve en todo el mundo. Así es, Pastor Alfonso, Dios me lo bendiga. Gracias por estar con nosotros en estas últimas lecciones que tenemos, porque ya estamos en la Amén. recta final del 2024 y Así es, qué rápido se fue el año. que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén, Así que amén. sin más cosa que decir, Pastor Alfonso Moore, bienvenido a este programa y lo invito para poder tener la oración inicial. Queremos decirle a Ujú. nuestros queridos hermanos que oramos por todos. Tenemos una lista de peticiones, así que Amén. vamos a hacer las peticiones, Pastor Moore, por favor, en general, por Ok. niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas que necesitan urgentemente que Dios les ayude con su salud, que puedan recuperar su salud y Sí. diferentes situaciones que se están viviendo en estos tiempos finales. Así que, por Amén. favor, mi hermano Alfonso, vamos a orar. Ok, gracias, gracias. Amante Padre que estás en el reino de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Henos aquí, tus siervos, que vamos a dar inicio a este programa de escuela sabática. Dirígenos nuestra mente, por favor, nuestro corazón. Llénanos de sabiduría, de poder de lo alto, y que la hermandad a nivel mundial pueda entender la importancia de la escuela sabática, que es para beneficio de cada uno de nosotros. Te suplicamos, por favor, el perdón de nuestras faltas, nuestros pecados, que generalmente te ofendemos, pero sabemos que tú eres un Dios de amor, de misericordia, de paciencia, clemente, y que nos soportas a pesar de todo. Y por eso, Padre, confiamos en ti. Y en esta hora del programa queremos suplicar que puedas bendecir todos aquellos que te necesitan, especialmente los que claman por justicia, que los que están enfermos, tanto físicos como espiritualmente. Ponemos en tus manos a toda la niñez también de nuestros familiares, de tu iglesia a nivel mundial, los que sufren, los que padecen, aquellos que están sufriendo en las guerras que no tienen nada que ver y que son víctimas de las circunstancias también. Señor, ten piedad de ellos, por la juventud, por los matrimonios. Oramos por los que han tenido sus pérdidas familiares también y conocidos de nosotros, hermanos de la fe, pastores. Padre, este mundo está ya para colapsar y sabemos que tú vienes pronto en gloria y vienes a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú te interesaste en la raza humana caída y por eso, Jesús, confiamos en tu victoria y que nosotros también vamos a ser vencedores en tu nombre. Por favor, dirige al pastor Danilo, bendice a su esposa, a su hijo, su madre y toda la familia allá en Guatemala. Y también oramos por todo lo que tú creas conveniente, necesario, por las viudas también, los viudos. Y Señor, quédate en cada corazón y dirige este programa que estamos dando inicio. Por favor, te lo suplicamos y agradecemos todo por el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús.
Amén y amén. Muchas gracias, apreciado pastor Alfonso Moore, por la oración de inicio de esta lección que vamos a tener. Queremos enviar un saludo muy especial para todos nuestros hermanos que nos siguen en diferentes partes de Latinoamérica y que la bendición de Dios sea con nosotros en estos últimos sábados que tenemos por delante. Hoy tenemos el estudio de la lección 23 para este sábado 7 de diciembre del 2024 y un título muy importante, mi hermano Moore, ¿cómo es el título de la lección? Se titula Ciencia Verdadera. ¿Por qué dice ciencia verdadera? ¿Quiere decir que existen algunas ciencias falsas? ¿O cómo está el tema, Sí, Pastor Moore? sí. Sí, sí, es un titulazo, pudiéramos decir, porque es algo inigualable. Es un título que abarca muchas cosas donde podemos comprender que con el título no hay sombra de variación alguna tampoco y que es contundente este título que es tan poderoso que no se puede comparar a nada o nada se puede comparar a ella, porque vamos a ver en el desarrollo de la lección que esta ciencia verdadera supera cualquier otra ciencia, como ya mencionó usted, que hay ciencias que son erróneas también y falsas y que no tienen ningún fundamento, pudiéramos decir así. Muy bien, interesante. Quiere decir que esta ciencia es la ciencia verdadera del bien, porque recordemos que también está la ciencia del mal, lo que le Así es. pasó a Adán y Eva. Ellos Sí, comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Pero sí. esta ciencia que vamos a estudiar es la ciencia verdadera, es la ciencia del bien. ¿Y en dónde está ese tesoro? De acuerdo a la nota, Pastor Moore, ¿en dónde encontramos ese tesoro de esta ciencia verdadera? Bueno, hay un título interesante que hizo el pastor Gerardo Junger cuando era de evangelismo hace algunos años atrás y habla del tesoro escondido, ¿no? Y ese tesoro escondido abarca muchísimo, que es la santa palabra de Dios. Y Bien. se puede llamar el libro de los libros también y una carta magna de un padre de tierras lejanas para sus hijos aquí en la tierra. Amén. Quiere decir que el fundamento de toda ciencia verdadera se halla en las Sagradas Escrituras. Amén. Así es. No podemos colocar un fundamento de otros libros de personas que no han conocido el verdadero Dios del universo para colocar nuestro fundamento allí. Es El correcto. fundamento de la fe cristiana para el tiempo del fin es la Biblia, es el libro de los libros. Es correcto. Algo muy importante, quiero de leer algo aquí en la nota, dice el fundamento Claro. de toda ciencia verdadera se halla en la Biblia. Cada rama del conocimiento puede ser hallada escudriñando la palabra de Dios y sobre toda otra cosa contiene la ciencia de todas las ciencias. ¿Y cuál es la Ujú. ciencia de todas las ciencias? Agarre su lápiz, querido amigo, querido hermano. La ciencia Sí. de todas las ciencias es la ciencia de la salvación. Amén. Biblia es la mina de las inescrutables riquezas de Cristo. La Amén. ciencia de toda la ciencia de la salvación. Y por eso dice la ciencia verdadera, porque la ciencia Ujú. verdadera nos enseña el plan de la salvación. Y ese fundamento está en las Sagradas Escrituras. Hay de Así, aquel que pone un fundamento contrario, hay de aquel correcto, cuando estudia correcto. teología o estudia ciencias bíblicas aparentemente que tratan la Ujú. manera de escritores de explicar lo que dice la Biblia, sacan de contexto lo que las Sagradas Escrituras nos enseña, Pastor Moore. Amén. ¿Comentario más? Oiga, sí, quería decir nada más esta partecita donde dice que la Biblia es la mina de las inescrutables riquezas. Usted sabe que aquí en la tierra hay minas en varios Sí, países del mundo y muchos hombres van a trabajar ahí sí. con riesgo de su vida, ¿no? Porque las minas son como cuevas también donde se corre peligro de sus vidas. Y las minas, ¿para qué se va a buscar? Oro, plata, cobre, lo que fuera. Pero y lo hacen con afán, porque es para su sustento diario, muchos lo hacen para enriquecerse,
pero estamos hablando de una mina diferente, que es la mina que es como un trampolín también para alcanzar la vida eterna. Es la palabra de Dios. Y Jesús lo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñad la mina. Qué interesante, ¿no? Esta Y, mina que estamos nosotros viendo hoy. y algo muy importante, pastor, aquí hay una analogía muy linda porque los que trabajan en minas tienen que escudriñar, tienen que escarbar, Cavar, cavar. Sí, tienen que hundir, o sea, tienen que buscar la sí, preciosa sí, mina. Y también sí. nosotros necesitamos también cavar las escrituras, escudriñar las escrituras, Amén, poder amén. entender y llegar a una sola unidad en la fe. Pasamos a la primera pregunta y dice, ¿qué Ujú, cosas asombrosas revela la verdadera ciencia? ujú. Apreciado pastor. Bueno, sí, dice aquí, eh, creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué cosas asombrosas? Bueno, es una revelación verdadera. Es Así una es. ciencia que tenemos que conocer también a profundidad quién es el Hijo de Dios, tener un encuentro con la vida para hacernos amigos de Él, caminar con Él como Él camina con nosotros y de esta forma hacer las experiencias más nutrientes, pudiéramos decir así, más enriquecidas para poder eh, tener este amigo incomprensible para nosotros. Así es, apreciado pastor Alfonso Moore. Podemos hacer un listado de lo que usted mencionó. ¿Qué cosas asombrosas revela la verdadera ciencia? La verdadera revelación, el plan de la salvación, el plan de la redención. Nos Uh revela -huh. el gozo de la salvación, el gozo Amén. del servicio. Nos revela ese gozo maravilloso que nos da a nosotros la dicha de poder Uh -huh. entender el tema de la justificación, el tema de la santificación, nos Uh revela -huh. al Hijo de Dios, nos revela al Padre, nos da a entender al Espíritu Santo. Por eso, Amén. esas son las Uh cosas -huh. asombrosas que revela la verdadera ciencia, pero la ciencia de las ciencias es el plan de la salvación. Y en conclusión, Pastor Alfonso, ¿qué cosa asombrosa revela la verdadera ciencia? El plan de la salvación, ese plan Amén. tan maravilloso que va a ser Sí. el estudio por todas las eternidades del sinfín. Que Dios nos ayude a poder entender su palabra. Perdón, perdón. Y además me acuerdo de lo que dijo uno de los discípulos o todos ellos, Señor, aumentanos la fe, ¿no? Esto va también ligado, va unido también, porque el alma alimentándose de esa fe es capaz de levantarse por encima de sí misma y de traspasar la infernal sombra que el enemigo arroja a través de la señal de cada alma que lucha por la corona inmortal. Qué bonito, qué linda nota, qué linda nota. Entonces quiere decir que esta ciencia verdadera también revela de que el hombre puede llegar a alcanzar la Sí, inmortalidad que se perdió. sí, sí, sí. La salvación tan grande. Vamos a ser Mm, restaurados, vamos a ser ujú. transformados de un abrir y Informado. cerrar de ojos. Ujú, Nuestro cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, pero ujú. el carácter se forma ahora en este tiempo. El carácter no se va a formar en ese tiempo. No, no, no. Es hoy, es hoy. Hoy, la transformación es hoy. Hoy, Mm. en esta carne pecaminosa, podemos alcanzar la perfección y Claro podemos que sí. a la altura de lo que Dios pide. Alabado Por sea la fe, por la fe, por la fe. fe en el Hijo de Dios. Pregunta número 2, apreciado pastor Ujú. Alfonso Moore. ¿Qué esperanza se produce como consecuencia? Bueno, la esperanza que nosotros podemos ver es alcanzar el tope o lo máximo que es el cielo. Por Amén. eso dice, mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra. ¿Dónde tenemos que mirar? Al cielo, en el santuario, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y de esa forma, nosotros vamos a ir de gloria en gloria, ejercitar. Vuelvo y tomamos otra vez la palabra de la fe. Volvemos a ejercer la fe y de confiar, no en los sentimientos, ¿no? Propios, porque muchas veces los sentimientos nos traicionan también, pero tenemos que tener un fundamento, una base, una credibilidad. Por eso estamos hablando de una ciencia verdadera. Vamos Amén. al título otra vez. Y de esa forma nuestra esperanza es alcanzar lo máximo, que es el cielo, la vida eterna. Amén, esa es nuestra esperanza, ese es el blanco, esa es la meta. Y todo esa esperanza pues se produce en la confianza que Dios cumplirá sus promesas, porque dio a su Amén. Hijo por usted y por mí. Ujú, Dio su ujú. Hijo por ti y por mí, mi querido hermano, mi querida hermana Sí. que nos sigues en este Gloria a Dios. programa de la Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Es Ujú, importante conocer la ciencia verdadera. Y cualquier ser humano puede entender esa ciencia de la salvación sí, si se deja dirigir por la influencia sí, poderosa del sí. Espíritu Santo. Amén. Amén, así es. Pregunta número 3. Dice, ¿qué confianza y seguridad están disponibles para cada persona en la tierra? Ujú. ¿Cuál es la Bueno, confianza, Pastor Moore? bueno, la confianza es que tenemos que tener esa, ¿cómo lo llamaríamos? Eh, una confianza plena, ¿sí? En Él, en Cristo, por supuesto, que si demandáremos alguna cosa también conforme a su voluntad, precisamente, Él nos oye, ¿sí? Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa, dice que demandaríamos, sabemos que tenemos las peticiones que él hubiera demandado también por nosotros. O sea, que no estamos solos. Él está ahí, nos oye, nos ve y se acerca a nosotros y quiere que entendamos esto, que no nos va a dejar de ninguna manera. Por eso tenemos que tener fe en la oración, confianza en la oración, una oración verdadera y fuertes sentimientos también de que su brazo nunca nos va a faltar. Por eso tenemos que suplicar, ¿ya? Y dice también que el brazo humano siempre nos faltará, pero el poder del amor infinito siempre estará constante ahí con nosotros. Amén, alabado sea el nombre de Dios. En la segunda pregunta vimos que debemos de tener la confianza que Dios cumplirá sus Sí, promesas. Y en la tercera pregunta completamente. vemos que Dios cumplirá nuestras peticiones conforme su voluntad. Esa es la confianza y seguridad Sí, que sí. debemos de tener como personas que hemos conocido la ciencia verdadera, el plan de la salvación. Pastor, perdón, pero sabe que nos llama la atención. Vea qué sencillo es el tema, ¿no? Que estamos viendo, pero vea, Jesús siempre digo, Padre, no se haga como yo quiero, sino que sea hecha tu voluntad. Qué lindo. Eso es humildad, sencillez, eso es poder. Y cuando nosotros tenemos esa convicción y esa confianza de decir, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, el Señor actúa automáticamente y dice, este es mi hijo, ¿no? Porque Él ve que dependemos de Él y Él quiere que lo hagamos, dependamos de Él y Amén. no usar el yo, la fuerza que yo puedo, yo soy, yo aquí, yo allá. Eso no sirve. El Señor es primero. Y hay dos elementos fundamentales, apreciado Pastor Moore, que en la pregunta número 3 debemos de tener bien en cuenta. Dice, Ajá. ¿cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración? Y son Uh-huh. comparados como dos brazos por los cuales el suplicante humano se asiese del poder del amor infinito. La fe Ajá. consiste en confiar en Dios, en creer que Sí. nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. Amén. Esa es la Así es. confianza y la seguridad que Qué lindo, ¿ah? Qué lindo. Qué así es. hermoso.
Bueno, pasamos a la pregunta número 4. Dice, Ya. ¿qué se requiere para el cumplimiento de las promesas de Dios? ¿Qué se requiere? Ujú. Tener temor de Dios también, este, y sobre todo, ¿cómo lo llamaríamos para la querida hermandad? Confiemos plenamente. Tener temor es obedecer también, dejarnos llevar, dejarnos guiar también, porque estamos en buenas manos, estamos en un lugar tan seguro que no vamos a errar de ninguna manera. Por eso dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces, ahí está la diferencia entre las dos cosas. No podemos ser el mismo de siempre. Por eso cuando hemos pactado con Dios, nos hemos comprometido a cambiar, ¿no? Y cambiamos, pero no porque nosotros podemos, sino con la ayuda de Él. Y sabemos que estamos en Él porque hacemos su voluntad. Vuelve y recalca otra vez en esta pregunta. Así que, ¿cómo podemos saber que estamos en Él y que tenemos los cumplimientos de sus promesas? Cuando hacemos su voluntad, obedecemos y nos dejamos llevar. Eso es todo. Amén, Pastor Alfonso Moore. Hay Uh algo -huh. muy importante que debemos de llegar a entender con relación a la nota. Para Uh -huh. alcanzar su propósito, muchas personas creen que es necesario agotarse en oraciones y lágrimas. Cuando esas Ajá. personas escudriñan las escrituras con oración para conocer la expresa voluntad de Dios y luego la cumpla de todo corazón y sin ninguna reserva o complacencia propia, entonces hallará descanso. Dios quiere darle descanso a los seres humanos. Amén. Dios quiere cumplir sus promesas en nosotros, los seres humanos, que Uh conozcamos -huh. la Uh -huh. ciencia de la salvación, la ciencia de las ciencias, la ciencia verdadera. Pero usted hizo un listado. Para ello Uh debo de -huh. ser temeroso de Dios, debo de ser obediente, debo de Uh ser -huh. sumiso y debo de cumplir su voluntad. Y entonces Dios va a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Y vamos a llegar a Amén. entender el plan de la salvación de una Uh -huh. manera tan simple, pero profunda a la misma vez. Así Y es. esto Es correcto. lo hace posible la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén, amén. Tenemos que Pregunta. tener disposición entonces, ¿ya? Amén. Así Y no es. sentarnos y cruzarnos de brazos y que caiga del cielo todo no. Tenemos que movernos también porque la fe es ejercitada. Y ahí es donde vemos el cumplimiento de las promesas también del Señor. Ahora, ¿Ya? esto va a producir un efecto en el ser humano porque vemos como un desarrollo de crecimiento espiritual, que no Sí, debemos de quedarnos ahí estancados, sino ir avanzando más en santidad. Dice, la obra de la santificación es una obra de toda la vida la y es vida. nuestra idoneidad para entrar en el cielo. Ahora, en la pregunta 5 hay algo tal vez muchas veces controvertido y dice, ¿quién Ajá. peca y qué lo hace posible? ¿Quién no peca? ¿Quién no, quién no peca? Wow. Eso, esa es una palabra fuerte, ¿ah? Este, ¿Quién no porque peca? el que está en Cristo ya no peca. El que Sí. está en Cristo ya no peca. Pero, ese es el esfuerzo ahora. Ese es el caballito de batalla con la que tenemos que pelear, que luchar, porque dice, no como quien golpea el aire, ¿no? Porque tenemos una carrera cristiana que tenemos que pelear todos los días, la buena batalla de la fe. Ahora, ¿quién puede decir que ya no peca? Son palabras mayores. Sin embargo, no es imposible, no es imposible. ¿Por qué? Porque los discípulos se prepararon, por decirle algo, ¿no? Y estaban en Pentecostés Sí. y habían llegado a experimentar dominio propio y ellos cumplían ya con los requisitos. ¿Por qué? Porque el Señor les prometió darles el Espíritu Santo. ¿Qué se nos promete a nosotros hoy también? Lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que tener hoy también? Una preparación previa
no preparándonos, sino ya listos para recibir la lluvia tardía. Y por eso nosotros podemos pensar que es poderoso la palabra cuando sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Ahora, pudiéramos hacer otra pregunta. ¿Hemos nacido de Dios? Para la querida hermandad, hemos nacido de nuevo de Dios. Por eso se nos manda, no sé si te acuerdas de un texto en el Espíritu y Profecía que dice que habemos muchos que no nos hemos sentido bien con el primer bautismo y que nos hemos sentido mal y que si fuera posible necesario ser bautizado de nuevo, lo pudiéramos hacer. ¿Sí? ¿Se acuerda de esa cita? Qué Es interesante. la reconversión, dice, cuando Exacto. nosotros sentimos que el primer bautismo no satisfizo nuestra necesidad espiritual, nosotros Sí. podemos tener la reconversión. Lo dice la sierva del Señor, el testimonio es claro. Qué interesante es eso, ¿ah? Qué interesante es eso. Yo creo que una vez hice la observación en una iglesia aquí en Costa Rica y yo dije, saqué la cita y le di a los hermanos, bueno, ¿cómo nos sentimos? Mal, mal, ok. ¿No creen que con esto quisieran bautizarse? Y todo el mundo levantó la mano, todos. Yo. Y yo dije, bueno, si la cosa es así, yo también, ¿verdad? Y así debe de ser, tener un encuentro, un corazón contrito y humillado, ¿sí? Para que este texto bíblico sea cumplido en nosotros. Sentir el deseo, mi hermano querido. Y si es posible, como dice Pablo, llorar también por nuestros pecados, nuestras maldades, ¿verdad? Y que Dios realmente haga la obra en nosotros para que esto sea efectivo. Sí. Muchas gracias, Pastor Moore. Muchas veces se malinterpreta el texto cuando dice quién no peca, porque hay un tema confuso que dice que nosotros pecamos porque nacemos pecadores y que estamos Ajá. en estado de pecado, pero este texto, como dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Uh ¿Cómo, -huh. cómo? ¿Por qué Juan escribe esto? ¿A qué quiere decir cuando dice no peca? Que Uh está -huh. sujeto a la obediencia. Es decir, Correcto. con el poder divino, este hombre no peca, es decir, guarda la ley de Dios, cumple la ley de Dios. Sí Él se puede. sujeta a la obediencia y eso es santidad. Santidad es Ajá. una vida separada del mundo. Es decir, cuando hablo separada del mundo, separada de las prácticas del mundo, aunque vivamos en Correcto. el mundo, pero no somos del No mundo. somos del mundo. Quiere decir que esta naturaleza pecaminosa, si se entrega a Dios, si es temerosa, si es obediente, si cumple la voluntad del Señor, esta persona se va a guardar. Y lo dice el texto bíblico. ¿Sí, pastor? Y hay evidencia de eso en la Biblia. Sí. Está Enoc, está Enoch, Elías Elías, y muchos José, otros. Sí, Daniel. también. Sí, hay muchos, exacto, ahí está, hay muchos. Quiere decir que sí se puede, sí se puede. Así es, Pastor Moore. Por eso, repito nuevamente, sabemos que Ujú. cualquiera que es nacido de Dios no peca. Aquel No que es peca. nacido de Dios no peca. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Cuando dice se guarda a sí mismo, porque esconde Ujú. su vida en Cristo. Pero cada día es la lucha. Me viene al recuerdo, Pastor Moore, lo que dice el libro de Ezequiel. Ezequiel 33, si no estoy mal, donde Ajá, dice, y el justo vivió una vida de santidad, pero si hoy comete una falta, de nada le sirve todo lo que hizo de aquí para atrás. bueno, exacto, Increíble. Y exacto. ahora habla del impío. Si el impío hoy se arrepiente y hoy se aparta de lo malo y es nacido de Dios, este hombre va a vivir en una vida de santidad, en una vida de Claro, obediencia. claro. Y a esto se le aplica que no peca. Debemos de Sí, ser sí. muy conscientes con esto. Pero El puede bautista, pecar, el bautista también. sí. Pero puede llegar a pecar, sí, puede llegar a Sí, pecar. Pero sí, si sí. alguno pecare, que dijo el mismo apóstol Juan, Abogado tenemos para con el Padre. amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la nota, pastor, oiga lo que dice. Ok, Sigamos al Salvador en su sencillez y abnegación.
exaltemos al hombre del Calvario por la palabra y Amén. por una vida santa. Interesante. El Señor Ujú, se allega muy cerca de aquellos que se consagran a Él. Si hubo ujú. un tiempo cuando fue necesario que el Espíritu de Dios obrase en nuestro corazón y en nuestra vida, es ahora. Amén. Aferrémonos a esta divina potencia para vivir Ujú, una vida de santidad y abnegación. Esa vida de santidad y abnegación hace que el ser humano no peque. Es decir, no quebranta la ley de Dios. Está a la ujú. altura de lo que la ley pide, porque ha confiado en los méritos de Cristo y con la ayuda del poder divino, usted y yo podemos cumplir la ley del Señor, podemos guardar la ley del Señor. Qué Y, y, interesante, qué pastor, interesante. Por eso dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero siempre hay personas que nos quieren hacer una zancadilla, piedras de tropiezo y no nos dejan avanzar. Contra eso tenemos muchas veces que batallar, porque no estamos solos en el mundo y vamos a ser probados, tentados, ¿verdad? Pero vemos evidencias que sí se pudo, sí se puede y lo podemos alcanzar. Si no fuera así, el Señor no nos daría tantas herramientas para poder combatir contra el mal. Claro que sí. me hace recordar, mi hermano Alfonso, lo que dice la escritura en Apocalipsis 12, a ver, 17, Apocalipsis 14, 12, en donde Ajá, aquí está la paciencia de los santos. ok, ¿Cómo? sí. Paciencia de los santos. ¿Cómo? Usted y yo vamos a llegar a alcanzar esa santidad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, están sujetos a Cristo. Estos son los que no pecan. Amén. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades justas. ¿Cómo justos? Justos en Cristo. Y Dios nos ayuda a vivir una vida de santidad. Y esa vida de Claro. santidad es estar sujeto a la voluntad de Dios y en su voluntad. Dios nos ayuda a que guardemos fielmente los Sus mandamientos. mandamientos. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Porque fuimos escogidos desde la fundación del mundo, ¿sí? Y dice que fuimos escogidos antes de nacer y por eso estamos aquí. Así que ahora depende de nosotros, en cierto modo, que nosotros ahora sigamos este camino, esta trayecto, ¿sí? Y que entremos por la puerta angosta, ¿no? Y negarnos a nosotros cada día más y más. Y así nosotros vamos a ir creciendo a la estatura, a la plenitud. Hágase bien, dice Colosenses, a la plenitud de vida que es en Cristo Jesús. Y en esta carne nosotros podemos llegar a alcanzar esa altura. No En en la nuestra carne, entera. Sí. porque muchos piensan que es cuando Cristo venga que vamos a llegar a Uh -huh, alcanzar la altura uh espiritual. -huh, No, es uh aquí en -huh. esta vida. Es con Exacto. esta carne que yo debo de vencer. Como Cristo venció, en nuestra carne nosotros también debemos de vencer. Y nosotros también debemos de demostrar que la santidad la podemos alcanzar. Cuando, vuelvo a repetir, cuando la Biblia dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, el que es nacido de Dios se justifica en Cristo, se santifica en Cristo y los frutos de una obediencia completa se miran en un Sí. verdadero cristiano. Pastor Danilo, me acuerdo que en un año que fui delegado a la conferencia general, nos pusieron a orar bastante, todo un día orar, orar, ya yo estaba cansado de mis rodillas y muchos pastores también que ya no aguantaban. Y alguien decía, ahí es donde se prueba, porque tenemos, como no estamos acostumbrados, por eso nos duele y nos cansamos y ya no queremos, ¿no? Nos dejamos rendir rápidamente, pero la pelea es de rodillas, orando, 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 ya sin desmayar. Y ahí es donde movemos el brazo del Señor en su trono de gloria. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Sí. Bueno, de acuerdo a la pregunta número 5, ahora la pregunta 6 creo que va más Ajá, profundo y dice, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? ¿Al respecto de qué? De lo que hemos ajá, hablado, de que el que es sí. nacido de Dios y se guarda a sí Ujú. mismo, este es el que no peca. Ahora, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Pastor Moore, la pregunta 6. Bueno, que hemos sido
engendrados por la palabra de verdad. O sea que el Señor nos ha puesto, nos ha metido esto para que creamos, para que seamos primicias también de sus criaturas, porque sus criaturas, hablando de todo el universo, de todos los otros mundos, hasta de los mismos ángeles también, somos la raza caída más importante de todas las razas existentes en toda el universo, pudiéramos decirlo así. Somos espectáculos al mundo también, somos cartas leídas y todo el mundo está a la expectativa de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a proceder? Y nosotros tenemos que defender una verdad. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? En una ocasión. Y Jesús solo se le quedó viendo, ¿verdad? Y dio a entender que su palabra era la verdad, porque Jesús era el protagonista de la verdad en persona y no le creían. Muchos sí creyeron por su palabra. Sin embargo, volvemos otra vez a lo mismo. La Biblia es la norma o la guía que nos alumbra el camino para confiar, creer, para combatir, para luchar por toda esta verdad. Así que el Señor ha puesto en nosotros su voluntad y ha engendrado en nosotros su palabra. Por eso tenemos que tener la palabra de Dios, como dijimos al principio, ¿no? La guía mayor, ¿sí? La luz que alumbra el camino oscuro, ¿ya? Y por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia es sencilla, pero es tan contundente y tan profunda que hasta el más simple o el más indocto puede entender también, si quiere, si quiere. Pero el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer también por su buena voluntad. Y algo más, la regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. Tenemos que ser transformados, regenerados en un abrir y cerrar de ojos, hacer una reforma cabal en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque comprendemos las escrituras, el Señor lo puso en nosotros y el Señor quiere que nosotros cumplamos también con Él por esa misma palabra que nos ha dado. Amén, así es. Sacamos la conclusión final de acuerdo a todo lo que usted mencionó, porque la Sí, pregunta 5 se complementa en la pregunta número 6, porque en la 6. pregunta 5 nos decía, ¿quién no peca y qué lo hace posible? Y ya nos dimos cuenta que la respuesta fue el que es nacido de Dios y se guarda a sí mismo. Y luego la pregunta 6 dice, ¿y qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Usted dijo algo muy importante. Es a través de la regeneración de toda la vida. Y esta regeneración es el proceso de la santidad. Muchos piensan que cuando Cristo venga va a suceder la regeneración. No, mis hermanos. La Jamás. regeneración es aquí. La restauración de nuestro cuerpo mortal a inmortal va a ser cuando Cristo venga. Exacto. Alcanzar la restauración completa de la altura de Adán. Vamos a tener la altura de Adán. Hoy Sí, sí, somos bajitos, vamos a ser grandes, altos. Vamos a sí, tener la lozanía de la juventud correcto. eterna. Pero la regeneración es el proceso que se hace aquí antes de tener acceso a la ciudad de Dios. Así Aquí se es. cae el fundamento de que el hombre nace pecador y que el hombre no puede regenerarse. Sí se puede regenerar el hombre. Claro que sí. Veamos la Amén. nota, pastor. Oiga lo que dice. Ok. A todos los que le reciben, Él les da el poder de ser hechos hijos de Dios. La regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. Este sendero es estrecho y la puerta por la que se debe pasar angosta. Sin embargo, por este camino debemos conducir a hombres, mujeres y niños, enseñándoles que para salvarse deben poseer un corazón y espíritus nuevos. Los antiguos rasgos de carácter hereditario deben de ser vencidos. Ojo, oiga, subraye.
¿Podemos Sí. vencer los antiguos rasgos de carácter hereditarios? Sí, Ujú. pueden Sí. vencer. Otro punto, los deseos naturales del alma deben cambiar. Esos Mm, deseos naturales del alma no son pecados, pero esos deseos naturales del alma deben de cambiar. ¿Por qué? Porque esos deseos de la carne quieren llegar a gobernar nuestro cuerpo. Y aquí fue lo que ajá, dijo Cristo, que la ujú. carne, el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Esa Sí. lucha donde la Ujú, carne quiere llegar a tener el control de nuestro cerebro, pero no es sí. así. La capital del cuerpo es el cerebro. Ujú, Repetimos, los antiguos rasgos de carácter hereditario deben ser vencidos. Los deseos naturales del alma deben cambiar. Toda malicia, toda mentira, toda calumnia debe eliminarse. Debe mm. vivirse la vida nueva que nos hace parecernos a Cristo. Y esa vida la debemos de vivir hoy, y el modelo que se nos dio. Por, por eso hoy, más con esta nota, podemos comprender más ampliamente. Por algo son solamente 144,000 valientes. ¿Ah? No es cualquier cosa. Y todo el mundo dice, tan poquitos, tan poquitos. Más bien es un montón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a simple vista, para muchos, eh, no es fácil y para nosotros no es fácil, pero la pelea es peleando, pelear la buena batalla de la fe, dijo Pablo. Eso fue lo que él hizo. Cada día muero, ¿ya? Y dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, dice, hacia adelante al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? Qué lindo. Así que mis hermanos, en conclusión, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Bueno, que a través de la regeneración es posible. Es posible, Que así debemos es. ser engendrados por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Qué lindo, hermanos, cómo Uh Dios -huh. nos ayuda, ayuda a la humanidad. Y por eso ejemplo en Cristo. Él es nuestro ejemplo, pero también Uh es la -huh. ofrenda perfecta para poder tomar nuestro lugar. Él es el Cordero de Dios que quita Que el quita el pecado pecado del del mundo. mundo. Amén, amén, El amén. sacrificio de Cristo, Qué nosotros bello, qué bello. tenido el derecho de poder tener ya entrada al cielo. Hermano Alfonso, ya tenemos el derecho al cielo. Claro ¿Qué? que sí, claro Posible. que sí. Pero, 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 falta la santificación, que es el Okay. proceso de Uh -huh. toda una vida, que es nuestra Uh -huh. idoneidad para Uh vivir en -huh. el cielo. Yo sé que usted lo ha leído. ¿Qué dice el testimonio? Que si nosotros no alcanzáramos esa idoneidad y así Uh como -huh. estamos en nuestro estado de lucha, fuésemos trasladados al cielo, ¿qué pediríamos nosotros? No Ah, recibiríamos la santidad que se vive allá. exactamente, exactamente. Así es. Es por Ya. eso que nosotros necesitamos ahora un cambio, ahora la regeneración, ahora cambiar nuestro carácter, ahora. Si no es hoy, mañana Sí. es difícil. Y todavía lo que dice Apocalipsis 2 y 3, al que venciere, le daré esto, le daré lo otro, al que venciere, o sea, está en nuestras manos también el querer vencer, ¿no? Así que una palita y el Señor pone dos, una palita, el Señor pone, o sea, siempre vamos a tener la ayuda ahí, la ayuda no nos va a hacer, siempre la tendremos presente. Así que, ¿qué significa esto? Que no estamos solos, el cielo está a nuestro favor, pero depende que nosotros también nos movamos, ¿ya? Así es. Nos movamos. Así que el Señor Jesús dice que salió venciendo y para vencer. Ya venció, ya venció. Ahora nos toca a nosotros también vencer con la ayuda divina. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Para nuestros queridos hermanos que nos siguen, queremos decirles, no nos confundamos y no traten la manera de pensar que solamente estamos hablando de las obras, porque la fe y las obras van juntas. Juntas, El sí. mensaje de Cristo, nuestra justicia, encierra la justificación por la fe, encierra la santificación, la justificación y la santificación. Uno Amén. no se cumple sin el otro.
van unidos y esa es la obra del Exacto. Espíritu Santo que Ujú. se realiza en los corazones de los seres humanos, de aquellos que aceptan Sí, a Jesús como su Salvador personal. amén, Ven el así es. Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Guarda los mandamientos de Dios y obtendrás la vida eterna. Hermanos, debemos de Exactamente, claro, entender bien el tema. Muy bien. así es. Bueno, pasamos a la última pregunta, mi Ok. apreciado pastor Alfonso Ujú, Moore. Y ahora ujú, dice, ¿qué conocimiento maravilloso y sublime muestra la verdadera perspectiva de la vida? ujú. Bueno, dice Primera de Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Wow, ese texto también me caló bastante. Sin embargo, qué conocimiento maravilloso y sublime. Bueno, los 4 primeros preceptos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Que el Señor es celoso y Él quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad y de una forma tan excelente, tan clásica, que Él se necesita sentirse con un agrado de parte nuestro, ¿no? Los primeros 4 mandamientos que le corresponden a Él y mantenernos sólidos, firmes en esta dirección, en este decálogo también. Ahora, retomo, sabemos que somos de Dios. Excelente, yo estoy convencido de eso. Pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque omiten la ley de Dios en todo el sentido de la palabra, ¿no? Especialmente los primeros 4 mandamientos que le dan la espalda al Señor. Toman el nombre en vano, no lo tienen como su único y suficiente Dios, y así sucesivamente. El tercero, el cuarto mandamiento, menos, ¿sí? Así que nosotros somos reparadores de portillos y tenemos que levantar el estandarte de la verdad, de la fe, de lo que es la ley de Dios y la fe de Jesús, ¿no? Como usted mencionó anterior, va unida, va junto, fe con obras. Y Jesús también fue directo, dice, no he venido a quitar o a abrogar, sino a cumplir. Y por eso somos sus discípulos también, somos sus subpastores también, somos sus ovejas, ¿sí? Así que tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Unir los 10, pero primeramente dice, amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y al prójimo de la misma manera, ¿no? Como a nosotros mismos. Así que esa es la respuesta que te puedo dar, mi querido amigo y hermano. Esperar en Dios de que por la fe vamos a ser salvos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Qué conocimiento maravilloso y sublime, apreciado pastor, de que somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Hijos de Dios. Dios. Y esos hijos de Dios se sujetan a su voluntad, someten su voluntad a la voluntad de Dios y Dios cumple su voluntad en Sí, ellos. sí. Y por eso dice aquí, no podremos avanzar en la experiencia cristiana mientras no pongamos a un lado todo lo que nos separa de Uh Dios. -huh, Y aquí debemos de hacer un uh -huh, apelo ahora a nuestros hermanos uh -huh. que nos siguen a través de este programa del Instituto Investigativo Ministerial de la Lección de Escuela Sabática. Ahora que estamos ya en la recta final del 2024, ¿qué es lo que te separa de Dios? Yo no sé. Tú lo sabes, Dios lo sabe. ¿Qué es eso que te está separando de Dios? Eso que te aparta de la salvación, eso que te aparta de cumplir su voluntad, eso que no te deja cumplir sus 10 mandamientos, los cuales no son gravosos, lo menciona el apóstol también. Esas maravillas de la ley, como dijo David, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Okay, sí. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra. No solamente oidores, sino hacedores de lo que profesamos. Es nuestra profesión de fe, lo que profesamos hoy. ¿Está a la altura de nuestro comportamiento o distamos mucho en nuestro mal testimonio que le damos a aquellos
que necesitan ver en nosotros que somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Amén. Así La alumbre gente, la luz delante de sí, los la hombres. gente se burla, la gente se burla de nosotros y sí que estos sabáticos, que aquí, que allá, y que el Dios que ellos piensan que tenemos un Dios diferente muchas veces, ¿no? Al contrario a lo del de ellos, pero pobrecitos, no saben lo que hacen, decía Jesús en una ocasión en la cruz. Y nosotros también tenemos que tener compasión, misericordia por estas personas, porque un tiempo atrás éramos también igual, ¿no? Hasta que el Señor nos atrapó, ¿sí? Y por eso estamos hoy aquí. Así que oremos por estas personas inconversas que creen diferente para ver si el Señor tiene piedad, misericordia y ellos tengan algún sentimiento de querer sentir el toque del Espíritu Santo y querer también entrar en el gozo del Señor como entramos nosotros. Amén. En resumen, apreciado pastor, hemos estudiado la ciencia verdadera. ¿Y cuál es la ciencia de las ciencias? El plan de la salvación, la ciencia de la salvación, que nos enseña paso a paso, que nos lleva paso a paso. Llegar a entender de que el hombre cuando pecó estaba condenado a morir eternamente, pero Cristo vino Ajá. y nos quitó la condenación. Alabado sea el nombre de Dios. En Cristo encontramos redención para nuestros pecados y por eso nos da la oportunidad de elegir. Escoge hoy y hay amados, si alguno oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el apelo, el llamado que hacemos a todos nuestros hermanos que nos siguen, que puedan Así llegar es. a entender esa ciencia verdadera que contiene la ciencia de la salvación, donde está el Y, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos amén. para cumplir su Y que voluntad. te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Bien. Alabado sea el nombre de Dios, Pastor Moore. Las últimas palabras para nuestros hermanos que nos siguen, por favor. Bueno, lo que yo pudiera decir es que no tenemos excusa ya para toda la hermandad que profesamos esta fe desde que aceptamos hacer el pacto con Dios. Escapa por tu vida, querido hermano, querida familia, y muy pronto sea hecha la voluntad del Señor, que nos encontremos en las mismas puertas de la santa ciudad cuando Jesús nos dará la bendita entrada al cielo que nos va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Así que hermanos queridos, oremos los unos por los otros, por favor, y olvidándonos ciertamente lo que queda atrás y echa mano de la vida eterna. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado Pastor Moore. Nuestro deseo en oración para mis queridos amigos y hermanos que nos siguen en esta recta final del 2024 es que Dios pueda cumplir su voluntad en nuestras vidas. Y al finalizar este año, poder decir en nuestro corazón, Pastor Moore, hasta dónde he avanzado en la fe, hasta dónde mi fe ha crecido, hasta dónde yo he cumplido la voluntad del Señor. Si no lo he hecho, pues hacer planes para que de aquí en adelante podamos avanzar y dejar esas cargas que nos agobian. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que encontremos Amén. el descanso en Cristo nuestro Salvador es nuestro mejor deseo en oración. Amén. Amén. Vamos a hacer la oración final. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos por la vida, por el privilegio de poder tener estos últimos estudios de la escuela sabática, ya casi a concluir este 2024. No sabemos, Señor, cuántas fueron las pruebas y dificultades que muchos de nuestros queridos hermanos han pasado durante este año que estamos por culminar. Ahora, Padre, en este estudio que hemos tenido en este sábado, pedimos tu bendición para todos nuestros queridos hermanos. Que la gracia y la paz de Jesús sean en nuestras vidas. Y te rogamos en Jesús que nos des la paz que tanto necesitamos. Gracias por esta ciencia de la salvación, esa ciencia Amén. verdadera, esa ciencia que encontramos en las Sagradas Escrituras. Oramos por los enfermos,
Quiero Sí, Señor. suplicarte por Jared, por Naomi. Quiero suplicarte por ellos que tengan misericordia. Te pido por Roberto, Señor, que hagas tu voluntad en su vida. Ruego, bendito Dios, por aquellos que nos han escrito y están pasando por diferentes dificultades. Quiero pedirte en forma especial, bendito Señor, que tú te acuerdes de Pedro Moisés, de Christopher, allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, que se haga tu voluntad. Que veas, Señor, el pedido de mis hermanas y hermanos que elevan su oración por su familiar que tiene esa gran necesidad de ti, que tú puedas, Señor, tocarlo con tu poder y se pueda mostrar el cambio en sus vidas. Señor, en tus manos ponemos nuestras vidas junto al perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. 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 Mi agradecimiento a Dios en primer lugar por el privilegio de poder tener una lección más. Apreciado Pastor Moore, muchas gracias por aceptar la Muchas invitación. gracias. Muchas gracias. Y usted, querido amigo, mi querido hermano y hermana que nos siguen en este programa, que la bendición de Dios quede con ustedes y que Dios conceda todas las peticiones de vuestros corazones. Que la paz quede con nosotros es nuestro mejor deseo en oración. Y no nos olvidamos de dar gracias al departamento de multimedia que hace posible Amén. que este mensaje Amén. llegue a muchos lugares. Si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado. Que la paz de Dios quede con todos es nuestro mejor deseo en oración. Amén. Amén. Gracias, pastor.